Buenas noches, ya le conoce nuestro público, también nuestros seguidores, al profesor José García Montalvo, doctor en Economía por la Universidad de Harvard. Y antes de comenzar, nos gustaría que nos resaltara la noticia que para usted en esta semana más le ha calado y por qué. Yo creo que es la noticia del desempleo, sin ninguna duda. Sí, yo creo que es la noticia económica de la semana, ha sido esta. ¿Cómo para celebrar? Bueno, ahora luego lo comentamos, para celebrar medianamente. Podía haber sido peor, digamos. Ah, bien, pues podía haber sido peor. Hemos salido a la calle para preguntar a los andaluces qué opinan, cómo ven la situación económica y los recortes, y esto nos han dicho. Para reactivar la economía, bueno, yo creo que habría que invertir, pero invertir en aquello que genere conocimiento y que genere industria y algo que dé valor añadido. Y eso es lo contrario de lo que se está haciendo. O sea, donde hay que recortar es quitarse las subvenciones a los partidos políticos y sindicatos. Porque ellos están esperando que los autónomos y que la demás gente se mueva. ¿Y ellos qué están moviendo? No hacen reuniones, no hacen tonterías y buenas comidas y buenos sueldos. Y ellos, si ellos tuvieran un sueldo de 400 euros, verás tú cómo se movería. Yo creo que no es la misma recesión que vive un alemán que la que vive un español. Ni la misma recesión a la que vive un francés que la que vive un español. Los políticos franceses, por ejemplo, se han apretado los machos. Aquí, ¿qué político español se ha apretado los machos? Mi sensación por las amistades que yo tengo de gente del norte es que estamos peor. Y también dentro de Andalucía hay provincias que están mejor que Jaén. Yo veo más expectativas de futuro, por ejemplo, en otras comunidades que aquí, que puede ser. Incluso fuera de España, vamos, fuera de España seguro, pero y fuera de Andalucía también. Estamos supeditados a Alemania sobre todo. Nos ha cogido la Merkel por el cuello y no nos suelta. Lo que habría que hacer todo lo contrario, lo que dijo Rajoy que iba a hacer. Precisamente lo contrario a recortar, sino invertir y promover el empleo. Yo creo que ellos lo han hecho los recortes para intentar solucionarlo, pero ahora mismo no estamos viendo que tengamos un futuro. Primero que devuelvan todos los dineros, todos los que han robado, porque aquí nadie está devolviendo nada y aquí estamos pagando los trabajadores y sobre todo ahora los pensionistas. Estamos pagando los trabajadores y sobre todo los pensionistas. Bueno, esa es la opinión de la calle. Ya estuvo usted aquí, le recordamos además, y por eso lo hemos invitado que vuelva. El público pregunta y a usted le toca responder. Muy bien. Así es que, ¿estamos preparados? Preparados. Vamos a empezar por Cádiz. A ver, mira, vas a ser tú, Laura, porque esta ciudadana, Laura, es una de las que están en los 98.000 que ha bajado el paro. Ha encontrado trabajo y nos lo contó la semana pasada. Así es que, enhorabuena y adelante. Muchas gracias. Buenas noches, señor García. Mariano Rajoy adelantó la semana pasada que las cifras del desempleo correspondientes al mes de mayo serían claramente esperanzadoras. Y así ha sido. Alrededor de 100.000 personas hemos dejado de engrosar las listas del desempleo. Pero acércate un poquito al micrófono. Sí. Ahí. Pero yo pienso que Mariano Rajoy un poco trata a la ciudadanía como si fuésemos tontos, porque realmente el paro ha bajado de forma cíclica, como todos los años, debido a la estacionalidad. ¿O es que usted cree que realmente la economía española está comenzando a crear empleo? A ver, esta es una pregunta muy técnica y es muy interesante porque siempre, cada trimestre o cada mes, dependiendo de la estadística, vemos que se nos hacen distintas comparaciones. Cada uno nos compara dependiendo de qué es lo que quiere mostrar, si es peor o si es mejor, dependiendo de que esté en el gobierno o en la oposición. En este caso, normalmente lo que hacemos para quitar la estacionalidad es comparar un mayo con el mayo del año anterior. Esta es una forma de hacerlo, que es muy imprecisa. Como comentaba antes Jesús, creo que en 16 años es la mayor caída que ha habido de ningún mayo. Esta es una posibilidad, pero esta posibilidad no es perfecta. ¿Por qué? Pues porque hay mayos que tienen más sábados y domingos y por lo tanto menos días en que se puede trabajar, o hay meses donde cae Pascua, a veces cae un trozo en un mes y otro mes. Y eso es muy importante, tanto para el empleo como para la contratación como para la producción. Entonces, siempre tenemos que fijarnos en el dato desestacionalizado. Se da el dato que se llama bruto y el dato desestacionalizado. El dato desestacionalizado dice que el empleo ha caído en un poco más de 200 personas solamente. Por lo tanto, a nivel nacional, unas 200 personas. Unas 200 dato personas. Desestacionalizado. En dato desestacionalizado sobre casi 5 millones de personas inscritas. Este es el dato bueno.
realmente la economía sigue sin crear empleo. Estamos ahí, estamos en el fondo. Esperemos que no escarbemos, digamos. Ver, estamos ahí. Ese dato no lo habíamos oído. Dice usted que el dato desestacionalizado serían 200... Un poco más de 200 personas. Un poco más de 200 personas. Realmente nos tratan como a tontos a la ciudadanía. No porque tenemos un profesor como García Montalvo que viene y no se espabila. Bueno, muchas gracias. Gracias, Laura. Vamos a Huelva. Antonio, adelante. Buenas noches. Buenas noches. Le comento algo en relación con la pregunta que le hago. Por ejemplo, en el 31 un cacique le dijo a un jornalero, le dijo a quién tenía que votar y él le dijo, en mi hambre mando yo. En relación a la troika, que cada vez que pasa por aquí por España nos ordena lo que tenemos que hacer, ¿sabes? Sinceramente, ¿quién manda en España, la troika o Rajoy? Pues la troika manda mucho, y manda mucho porque de alguna manera nosotros tenemos una deuda enorme con el resto del mundo. Tenemos una deuda que es casi como todo el PIB de un año. Entonces, nosotros tenemos que devolver esa deuda. Es como imagínate que la mafia te hubiera dejado un dinero, y tú con ese dinero te lo gastarás en irte al casino todas las noches. Y claramente no podrías devolverlo, y la mafia desconfía de ti y te persigue para asegurarse de que, además de gastártelo, luego por las mañanas vas a trabajar, porque si te quedas hasta noche y luego por la mañana no vas a trabajar, no vas a tener ingresos y luego no vas a poderlos devolver. De alguna manera eso es lo que hace la troika. La troika ha hecho, digamos, Europa ha dado 100.000 millones en una línea de crédito, de las cuales se han gastado 41.000, y lo que quiere es asegurarse de que España se lo devolverá. Y como no se fía de nosotros, pues nos envía estas misiones cada X tiempo a comprobar que efectivamente se están siguiendo las pautas generales que ellos marcan. Dentro de esas pautas el gobierno puede moverse, lo que no puede es salirse de esas pautas. Por lo tanto, ¿quién manda más? La troika, el gobierno. La troika manda mucho. El gobierno tiene dentro de eso una cierta flexibilidad. Yo, aunque venga de negro, no tengo nada que ver con la troika, pero sí que el gobierno puede hacer cosas. Podría, digamos, decidir con la troika de no subimos tal impuesto, pero subimos tal otro que va a compensar, y convencerles de que eso se está produciendo. Digamos, a mí lo que me molesta es esta sensación de que no confían en que nosotros estamos haciendo todo lo posible, porque lo estamos haciendo. Que se presente la troika a las elecciones, no Rajoy, ¿no? No las ganaría seguro. Gracias, Antonio. Gracias. Bueno, entonces, profesor, la troika es como la mafia, ha dicho usted. Bueno, si no he dicho exactamente eso. Man in Black, los hombres de negro, que serían los matones. Que hay unos señores que nos han prestado un dinero y que no están seguros de que estamos haciendo todo lo necesario o que pudiéramos hacer todo lo necesario para garantizar que luego se lo vamos a hacer. Pero usted se ha acordado de la mafia, de los hombres de negro. Bueno, por poner un ejemplo extremo. Vale. Dejémoslo así. Que no cunda el pánico. Málaga. A ver, Málaga, Joaquina, adelante. Buenas noches. Una de las medidas de la Unión Europea es subir el IVA reducido más del 100%. Esto afectaría a productos como el pescado, la carne, el café o el pan. Todos los días vemos como familias sin recursos tienen que ir a asociaciones y a ONG a pedir comida. ¿Cree usted que esta medida sería acertada? A ver, aquí tenemos dos problemas. El primer problema es que el IVA es un impuesto que tiene una regulación europea y, por lo tanto, de alguna manera, si estamos dentro de la Unión Europea y tenemos que mantener unas reglas, en algunos puntos tenemos que seguir esas reglas, porque si no incluso nos pueden poner un procedimiento de sanción porque no cumplimos las reglas que todos nos hemos dado. Y en el caso del IVA hay algunos productos específicos en los cuales no estamos siguiendo estrictamente lo que dice la Unión Europea. Pero al margen de esto, digamos, aquí sí que tenemos capacidad de actuar. Y por lo tanto, no tenemos por qué, nos dicen, pues en todo lo que no sea simplemente armonización del IVA con respecto a la normativa general, no tenemos por qué hacer caso. Nosotros lo que sí que hay que hacer es una renovación general del sistema fiscal. Hemos puesto parches por todos lados. Ahora subimos el impuesto sobre la renta, ahora subimos el IVA, ahora bajamos, ahora quitamos las deducciones. Esto es una locura. Tenemos que pararnos y reorganizarlo todo de nuevo para que quede de una manera razonable, bien distribuida, equitativo, etc. Y eso es lo que no estamos haciendo. Con las prisas, con las presiones, estamos cambiando, ahora tocamos este, ahora tocamos aquel. No, hay que sentarse y hacerlo bien.
Muchas gracias. Pero su pálpito es que nos subirán el IVA a productos básicos, como se está hablando. ¿Cree que lo subirán Mi en breve? pálpito es que a algunos de los productos les subirán. Bueno, mejor, explíquenos usted, que es economista, doctor por Harvard, ¿qué quiere decir explorando el IVA? Explorando el IVA... Lo dijo el presidente de gobierno. Sí, explorando voy a el explorar el IVA. Explorando el IVA, con la experiencia que tenemos con el presidente de gobierno, quiere decir malas cosas. Porque claro, puede que cuando dice que no va a subir algo, luego acaba subiendo, aunque pide perdón porque él no querría subirlo, pero al final sube. Por lo tanto, explorar el IVA, dejémoslo en que no suena bien. Es que yo lo veo con un Salakov ya, y apartando... No suena bien, no suena bien. Bueno. Vamos a Almería. A ver, Mohamed, que viene con camiseta de explorador también. Sí, de Wally. A explorar el IVA. Lo que pasa es que yo lo exploraría a la baja. Muy buenas noches, antes de todo. Verá, hace una semana aproximadamente el primer ministro italiano, el señor Letta, pidió disculpas a los jóvenes italianos que se marchan de su país para trabajar. Sin embargo, una pregunta que se le hizo al presidente del gobierno español, a nuestro querido, estimado y aclamado presidente, dijo que si se van a Europa no son emigrantes. Por tanto, mi pregunta es si cree usted que el presidente español está muy alejado de la realidad y de los problemas que sufrimos los jóvenes. A ver, aquí esta respuesta no va a ser muy popular, ya os lo avanzo para que no pitéis demasiado. No, vamos a ver. Nosotros estamos en la Unión Europea, eso es evidente, ¿no? Y la Unión Europea hay libre movilidad del trabajo, esto es uno de los principios de la Unión Europea. Segundo, España está pidiendo mutualización de la deuda. Esta deuda que tenemos nosotros, que la paguemos entre todos, porque para eso estamos en la Unión Europea. Y también estamos diciendo, queremos más Europa, vale. Si un universitario o una persona de formación profesional aquí no tiene trabajo, o tiene un trabajo de muy baja calidad, está sobrecualificado y puede obtener un trabajo en Alemania, que es la Unión Europea, que es como si fuera a irse a Cataluña o irse al País Vasco, hay un pequeño problema con el idioma, pero bueno, esto es superable. ¿Cuál es la diferencia? Digamos, que si de verdad nos lo creemos, otra cosa es que no nos lo creamos. Si no nos lo creemos ya es distinto, porque ya no jugamos en las mismas condiciones. Pensemos una cosa. Yo cuando entro en mi universidad, por ejemplo, el edificio de mi universidad, hay una placa que pone pagado con los fondos FEDER, o sea, pagado por los alemanes. Ese edificio público que da educación superior a unos señores que muchos de ellos van a acabar y aquí no van a encontrar empleo, ha sido pagado por los alemanes, por todos los europeos en general, pero fundamentalmente por los alemanes. Por lo tanto, yo creo que hemos de pensarlo como una cosa que va en las dos direcciones. Ellos han ayudado y ahora nosotros, de alguna manera, les estamos ayudando, pero también nos estamos ayudando, porque yo sinceramente prefiero tener un universitario trabajando en Alemania que parado o poniendo mesas en un... Pero hay dos problemas. Verano. Uno, que nada nos asegura que el trabajo que vayamos a tener fuera sea menos precario que este, o sea, esté en mejores condiciones que el que vamos a tener aquí. Y segundo, que se están marchando los jóvenes más preparados. Por tanto, eso va a repercutir negativamente a España en un futuro. Esto es interesante, pero piensa, primero, que los que se marchan no tienen por qué no volver nunca. Yo sé muchos casos que se han ido y han vuelto. Es complicado que vuelvan, ¿eh? Yo me fui y volví. Por lo tanto, se puede volver. Alguien que puede decidir volver. Y la segunda cosa es que, fijaros que hay un problema fundamental, y alguien lo comentaba en el vídeo que hemos visto. Es decir, necesitamos industrias que hagan de mayor valor añadido, no sé qué. La educación es la industria que mayor valor añadido tiene y mayores externalidades tiene. Imaginaros si fuéramos capaces de ser los productores de universitarios de toda Europa. Eso sería la leche, por decirlo claro y simple, que pudiéramos atraer no solamente que nuestros estudiantes se fueran a otros sitios, sino que los franceses, los italianos vinieran aquí a estudiar y luego se volvieran. Más valor añadido y más externalidad que eso, imposible. Complicado si no suben las tasas. Eso sí. Gracias, Mohamed. De todas maneras, dicen que donde más Erasmus vienen es aquí, pero en fin, sí, eso es así. otra cosa. Granada, adelante. Adoración. Sí, ponte de pie, anda. Pero levanta la mano. Hola, buenas noches. Buenas noches. Señor Montalvo, yo quería hacer una pregunta. ¿Cree que la exigencia de la Troika para modificar el plan de pensiones aquí en España, el sistema de pensiones,
¿Es debido a intereses de multinacionales de seguros para imponer aquí los planes de pensiones privados? Un momento, profesor. Sí. Esta pregunta es muy interesante, porque vamos a tocar las pensiones a raíz de la pregunta de Adoración, pero va a ser enseguida. Le vamos a dar un tiempo para que lo piense, tome un poquito de agua. Volvemos enseguida respondiendo a Adoración y a estos temas de actualidad. ¿Cuál es la situación real de la economía andaluza? ¿Estamos mejor o peor que en el resto de España? ¿Son necesarios más recortes para reactivar la economía? ¿Qué está fallando para que cada vez haya más casos de violencia de género? ¿Por qué se retiran más denuncias por violencia machista? ¿Sigue fallando la educación? ¿Cómo se puede detectar a un maltratador? ¿Conoce algún caso de violencia de género y no se atreve a denunciarlo? Anabella Estevez, de la Fundación Anabella de Ayuda a las Mujeres Maltratadas, responde a todas las preguntas en Pido la Palabra. Continuamos en Pido la Palabra, directo, riguroso directo, son las 11:23 de la noche y estamos con el profesor José García Montalvo. Pero quisiera, antes de continuar, agradecer que el jueves pasado fueron 1.200.000 los andaluces que estuvieron con nosotros. Gracias a todos ellos. Bien. La pregunta había venido del sector Granada, profesor. Así es que, Adoración, si no te importa, repetirla y continuamos. Sí. Señor Montalvo, ¿cree que las exigencias de la Troika para modificar nuestro sistema de pensiones son debido a los intereses de las grandes multinacionales de seguros para imponer planes de pensiones privadas? Vamos a ver, yo creo que la contestación más sencilla es: la Troika también ha propuesto, o Europa en concreto, la Unión Europea, ha propuesto que se elimine la deducción a los fondos de pensiones. Eso quiere decir que los fondos de pensiones privados de eso no estarán muy contentos, porque quiere decir que un señor que aporta 10.000 euros, como se puede aportar como máximo hasta una determinada edad, pues si está pagando, tiene un tipo marginal del 40%, pues está ahorrando 4.000 euros cada año, y la Unión Europea ha dicho que eso, bueno, habría que repensarlo. Esto desde luego no va a favor de las pensiones ni de las sociedades de fondos de pensiones. Muchas gracias. Pero ¿por qué a la gente ya pensionista y cuando se jubila no la dejamos tranquila? Es que los tenemos en un sinvivir. El problema no son los que están jubilados ahora, el problema es los que tendremos que jubilarnos en el futuro. Por lo tanto, lo que hace falta es garantizar que existe una continuidad que es sostenible del sistema, porque nuestro sistema ya sabéis que depende de los que trabajan en este momento. Por lo tanto, tenemos que garantizar que los que trabajan en cada momento puedan suficientemente pagar a los que están jubilados. A nosotros con 70 años. Y a Manuel... Sí. A ver, Córdoba... Adelante, sí, Manuel. Adelante, tu pregunta. Manuel. No, el que está detrás de ti. Que tú estarías preguntando toda la noche. No, a él, que tendrá que trabajar para, como dice el profesor, podamos cobrar. Que tú ya estás cobrando. Sí, ojalá. Bueno, buenas noches. Buenas noches. La Junta de Andalucía ha aprobado un decreto mediante el cual se le abonarán 400 euros a jóvenes titulados que encuentren trabajo. Para que se le abonen los 400 euros deberán estar contratados en una empresa durante un año y a jornada completa. Y además, en esta empresa no puede ser propiedad de ningún amigo ni de ningún familiar. Y además, los 400 euros no irán directamente al titulado, sino que se le reducirá del salario de la empresa. ¿Qué opina de esta medida? ¿Usted cree que realmente bajará el paro juvenil? A ver, el problema, la subsidiación de salarios como medida en general, hay muchísimos trabajos hechos de que no tiene efecto a medio y largo plazo. Puede provocar un pequeño efecto a corto plazo, porque lo que produce es mucha sustitución. Si yo puedo hacer esto, ¿para qué voy a mantener a un señor que le tengo que pagar todo si por un chico joven me dan 400 euros? Pues sustituyo. Y por lo tanto, creación efectiva de empleo es dudosa. Lo que sí que puede haber es sustitución de personas de otro grupo de edad por personas que puedan acogerse a este subsidio. Entonces, este es el desplazamiento que al final genera un efecto neto que no es muy claro. O sea, que realmente va a ser beneficioso para nosotros, pero perjudicial. Podría ser perjudicial para otro grupo de edad, o podría simplemente no tener ningún efecto global. Vale, muchas gracias. Por cierto, esa medida que entró en vigor, hace unos días, hoy ha dicho el consejero Antonio Ávila, de la Junta de Andalucía, que han sido 400 las peticiones que había, entre 300, un poco más, no llegaba a 400, las que había al día de hoy. En fin, ya veremos qué pasa. Ya veremos qué pasa. Con ese bono. ¿A usted veo que no le convence mucho? No, toda la subsidiación no. Jaén. María José.
Buenas noches, señor García. Buenas noches. Me gustaría que me explicase una cosita, y es que cómo hemos podido llegar a que el Banco de España nos vea como solución el implantar un salario más bajo que el propio salario mínimo interprofesional. Sí, vamos a ver. Yo creo que en el tema del desempleo es tal desastre, es un desastre nacional, es una situación realmente muy grave. Que hay ante ese problema hay dos posibilidades. Una posibilidad es decir, bueno, vamos a ver si la economía sale en algún momento y cuando la economía ya salga ya saldremos. Y hay otros que dicen, hagamos lo que sea, ¿no? Lo que sea, cualquier cosa. Esto hay que resolverlo. Entonces, por esa vía a veces te puedes pasar, ¿eh? De frenada, digamos. Es lo mismo como si de repente alguien se cae a Guadalquivir y tú ves que hay una señal ahí que pone no tirarse si no tienes un salvavidas. Y tú estás viendo que aquel va por ahí y vas a incumplir la ley, que es tirarte sin el salvavidas, porque lo tienes que salvar, ¿no? Tú te tirarías, pero estás incumpliendo, digamos, el principio general. Pues aquí es exactamente lo mismo. ¿Qué sucede? Que, primero, el Banco de España, realmente esto que tú comentas, lo comenta en un cuadro muy pequeño, son 4 líneas que se han cogido de todo el entramado, ¿eh? Entonces, esto es lo primero. Lo segundo es que yo creo que hay otras muchas cosas que se pueden hacer antes de llegar a esto que realmente es muy radical, que es acabar con algo que es muy consustancial con el sistema en el que hemos estado funcionando, el sistema laboral en el que hemos estado funcionando durante mucho tiempo. Por lo tanto, yo creo que hay otras medidas antes de llegar a esa. Digamos, en Alemania los minijobs han funcionado bien. Bueno, pues quizás en la línea esta, en la desesperación, probemos cualquier cosa, a ver si funciona. Si no funciona, lo dejamos. Pero probemos cualquier cosa, podríamos probar, desde luego, los minijobs antes que rebajar ¿Cree que ya por desesperación se van a acoger a cualquier cosa? Y a nosotros es que no nos importa ya lo que se acojan. No, ¿sabes cuál es el problema? Es que cómo resuelves... O sea, en una economía que no crece, en un contexto donde las otras economías tampoco crecen y no tiran de la economía, donde tienes un nivel de desempleo absolutamente estratosférico, ¿cuánto tiempo puedes mantener esa economía funcionando, esa sociedad sin desmembrarse, sin hacer nada, digamos, manteniendo el status quo? ¿Cuánto tiempo se puede mantener eso? O sea, durante el principio de la crisis aún podías pensar, bueno, igual salimos en 1 año o en 2 años, vale, no hace falta nada radical, pero llega un momento en el cual ya no hay, digamos, no hay posibilidad de esperar, podemos seguir esperando mucho tiempo, demasiado tiempo, y entonces se piensan en medidas radicales que siempre se han probado en otros sitios y parece ser que funcionan, ¿vale? Este tema del salario mínimo, el Banco de España dice excepcionalmente, pero en cualquier caso, ni excepcionalmente ni sin excepcionalmente, no se ha aprobado en otros sitios a quitarlo. Hay sitios donde no ha habido nunca, pero a quitarlo no sabemos muy bien cuál sería el efecto neto. Pero sí que hay otras cosas que han funcionado en otros sitios, se podrían importar. Nada, seguiré diciendo que me casaré cuando Rajoy quiera. O sea, que estás esperando para casarte. Me gustaría algún día... ¿Pero tener trabajo o qué es lo que esperas? Trabajo muy poco, novio, iglesia, lo que quieras, menos... Pero a ver, vamos... Espera un momentito, María José, pero vamos por lo fundamental. ¿Tienes novio? Sí, por supuesto. Hombre, pues ya está. Sí, lo más difícil está... Sí. Lo más difícil es buscar novio. Lo más difícil siempre es encontrar novio. ¿Tú crees que eso es lo más difícil? Más que encontrar un buen trabajo, fíjate. Esto no era cosa de Arantxa Coca. No. Pero esto es la vida misma. Gracias, María José. Gracias. La semana que viene, por cierto, estará Arantxa Coca aquí. Sí, que estará por aquí. Bien, vamos ahora a Sevilla. A ver, Antonio, que vas a debutar hoy, hombre. Vas a debutar con un excelente profesor. Hola, buenas noches. Buenas noches. Señor García Montalvo. Yo, si me permite, me voy a quedar con una frase que ha dicho la compañera de Cádiz, Laura creo que se llama, que parece ser que el gobierno nos estaba tomando por tontos. Usted también ha dicho una frase que dice de que es que tenemos, eso se lo escucho a algunos economistas, es que tenemos una deuda enorme. Y yo le voy a pedir también, como siempre pide el compañero de Cádiz, que se moje. Porque hay economistas que le escucho una cosa y yo ya como jubilado, pues se le pone uno un poquito el complejo de viejo, ¿verdad? Y parece como si lo quisieran engañar a uno, ¿no? Entonces yo tengo ese complejo de que muchas veces parece que se me pone la cara de tonto. Resulta que hay economistas que dicen una cosa y otros dicen otra. Y yo le voy a pedir a usted que se moje en mi pregunta. Mire usted, según ciertas fuentes económicas, es decir, según ciertos economistas, la mayor parte de nuestra deuda, de esa gran deuda, la mayor parte de nuestra deuda era privada. Y el gobierno la hace pública con el rescate a los bancos y cajas. Y yo pregunto, ¿no habría que hacer una auditoría económica
para saber si parte de esa deuda no es ilegítima? Porque si no vamos a tener que estar pagando deuda hasta no sé cuándo. Una deuda que quizás no nos corresponda porque sea ilegítima, que no sea una deuda nuestra, sino una deuda que nos han puesto de una deuda privada de los bancos y que la tengamos que pagar entre las pensiones, entre la educación y la sanidad, todos los españoles. Muchas gracias. No problema. Antonio ha debutado con picadores y todo, ¿no? Gracias. Adelante, profesor. Sí, vamos a ver. Esta pregunta es muy interesante porque hay una... En economía mojese usted, tenemos, por favor. en economía tenemos una... Sí, me voy a mojar, pero déjame que te hable del concepto de lo que tú llamas deuda, has dicho ilegítima o... Ilegítima. En economía hay un concepto que se llama deuda odiosa. La deuda odiosa es la que los dictadores de unos países contraen en contra de su población, ¿vale? Por ejemplo, no solamente los dictadores, por ejemplo, la deuda que Cuba tenía un inciso, por favor, señor Montalvo. En este caso, el señor Rajoy, en contra de lo que llevaba en el programa, ha sido lo que ha hecho, puesto que ha pagado la ha pagado a la banca y que yo sepa, a los españoles no lo han preguntado. Bueno. Igual que hacen los dictadores. Entonces, esto es una cosa. Ahora bien, lo que tú comentas, esto es correcto. La mayor parte el problema fundamental de España al principio de la crisis era un problema de deuda privada, ¿vale? ¿Cuál es esa deuda privada la tenían empresas y familias, muchas veces con la banca. Cuando esas empresas y algunas familias no han podido pagarle a la banca, muchas empresas inmobiliarias, muchas empresas promotoras, empresas de todo tipo y familias no han podido pagar a la banca se le ha hecho un agujero. Y ese agujero ha habido que cubrirlo ¿con qué? Pues inyectándoles dinero que se ha conseguido ¿cómo? A partir del sector público. Por lo tanto, primera cosa, la deuda privada y la deuda pública en una situación de crisis como la actual es muy líquida, en el sentido de que la deuda privada se convierte con cierta facilidad en deuda pública, ¿vale? Pero entre medio de esa conversión, digamos, el principio no son los bancos, el principio son unas empresas que se han endeudado con los bancos para hacer unas promociones enloquecidas de multiplicar por 2 el tamaño de una ciudad, que luego ese suelo no vale nada. Y ese suelo lo han hipotecado por un montón de dinero y al banco le hacen un agujero. Entonces, nosotros podríamos haber decidido, oye, que quiebren los bancos. Esto es lo que pasó en la Gran Depresión en Estados Unidos. La Gran Depresión en Estados Unidos se dijo, vamos a salvar a las familias que quiebren los bancos. Y fue un desastre. Como sabéis, pues la Gran Depresión duró muchos años. Entonces, ¿qué dice el presidente de la Reserva Federal? Que ha estudiado mucho este tema. Dice, necesitamos salvar a los bancos y salvar a la familia. Necesitamos salvar a los dos. Porque si no salvamos a la banca, nos lo cargamos todo. ¿Vale? Y esta es la teoría vigente en estos momentos. Y es que tú salvas a la banca no para salvar a los banqueros, no para salvar a los bancos, sino para salvar a los depositantes, para salvar a los que tienen los ahorros ahí, porque si no sería mucho más complicado. El problema es que le falta la segunda parte, que es, ahora tenemos que salvar a las familias. Ya hemos salvado a los bancos, ahora a las familias. ¿Por qué? Porque eso nos lo vamos a encontrar. Ese tsunami viene. Con un 27% de desempleo, ese tsunami viene. Entonces, podemos hacer una cosa, esperar otros 4 años, igual como se hizo con la banca, decir que no pasa nada, y a los 4 años encontrarnos con el mantecao. O podemos empezar ya a prever que eso va a pasar y hacer cosas. Y la cosa es un banco malo para las familias. Las familias necesitan su banco malo también, porque este tsunami de la morosidad de las familias ya está y habrá más en el futuro. Hay que prepararnos ya. Y ese banco malo, ligado con el banco malo de los bancos, con la cantidad, con las 60.000 viviendas que hay en el banco malo de los bancos, se podría hacer aquí ingeniería económica, financiera, social, que podría resolver muchos de los problemas que ya tenemos y que en el futuro, con esta tasa de desempleo, serán mucho peores. Bueno, gracias, Antonio. Tenemos que ir a Mar Barrera, que viene. Mar Barrera, por favor, redes sociales. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Bueno, en primer lugar, agradecer a todos los telespectadores porque en lo que llevamos de programa tenemos más de 1 millón de impresiones y desde que empezó el programa, 33 millones. Muchísimas gracias por la participación. Gracias. Y dicho esto, le traigo para su intervención una frase de un pensador canadiense, Jim Fiebly, que dijo: todo lo que el ciudadano medio paga en impuestos a lo largo de su vida lo gasta el Estado en cuestión de segundos.
puede... Sí, en cuestión de segundos no sé. Y en cualquier caso, en teoría, si no hubiera un sistema generalizado de corrupción, se lo gasta en servicios para los ciudadanos, en teoría. Bueno, en Internet se está comentando la noticia de subir el IVA a productos de primera necesidad, critican la pérdida de soberanía en nuestro país ante Europa y que el Gobierno se congratule de la bajada del paro en esta época cuando es claramente estacional. De todas las preguntas que nos han llegado para usted, hemos seleccionado 3. Le pido brevedad, como se escribe en Internet. Primera, ¿podría o debería el Gobierno intervenir en las financiaciones millonarias para los fichajes multimillonarios en el fútbol y más siendo conocido que se le debe a Hacienda? La respuesta es sí. Más Contundente. breve, imposible. Contundente. Contundente, sí. Es una vergüenza. Un taxista deja de pagar la seguridad social un mes y ya sabe dónde va. Un club de fútbol deja de pagarla 2 años y no pasa nada. No paga Hacienda, se hace un aplazamiento de la seguridad social, acaba debiendo 50 millones de euros, no pasa nada. Y sin embargo está pagándole 10 millones netos o 15 millones netos a uno de sus empleados. ¿Y por qué no pasa nada? No pasa nada porque consiguen el aplazamiento y no pasa nada. ¿Cómo es posible? Por ejemplo, en un banco nacionalizado hay unos límites de lo que se puede pagar. No se puede pagar más de esto a los dirigentes. ¿Por qué? Porque está nacionalizado, porque debe. Un club de fútbol también debe y sin embargo no hay ningún límite. Le pagan a quien sea la cantidad ingente que sea. No me parece razonable. Segunda pregunta. ¿Qué le parece Un matiz. Pero los campos se llenan, profesor, y se llenan hasta para la presentación de un futbolista que vale muchísimo. Pues, ¿sabes qué? No se llena lo suficiente como para que hayan ingresos suficientes para pagar la seguridad social. Claro. No se llena lo suficiente. ¿Qué le parece el mea culpa del Fondo Monetario Internacional diciendo que se equivocó en los términos de rescate a Grecia? Me parece muy tarde. Mucha gente dijimos desde el primer momento, hay que hacer una quita. No ni uno ni dos, muchos economistas dijimos esto. Y sin embargo la Unión Europea siguió diciendo, no hay quita al final. Al final hubo quita más tarde, por lo tanto peor, se hizo peor, se perdió más dinero, se perdió credibilidad de las instituciones europeas y ahora el Fondo Monetario Internacional viene con estas. Bueno, pues tenía que haberse puesto más duro entonces, no ahora. Y tercera y última pregunta, ¿cree que esta política económica desencadenará un estallido social como ocurrió en Grecia también? Yo espero que no, porque ha cambiado la situación. Ya no vamos al mismo ritmo, se ha dado 2 años más, vamos a un ritmo un poco menor, vamos a intentar hacer algún tipo de política también de crecimiento. Europa va a permitir que haya algún tipo de política expansiva, muy poco, y nos ha dado más tiempo, por lo tanto, esperemos y confiemos en que esto no sea así. En el caso griego era una locura. Se les pedía que en el primer año bajaran el déficit del 15% al 9,5%. Ningún país del mundo ha conseguido hacer eso. Es que eso era inaudito, no era posible. Gracias. Gracias, Mar, pero para hablar de otro drama social que ha saltado en las últimas semanas de nuevo de una manera escandalosa y trágica, está con nosotros Anabella Esteven. Me refiero al asesinato, a los maltratos contra la mujer en nuestro país. Anabella es presidenta de la Fundación Anabella y está con nosotros. Por favor. Hola. Bienvenida. Gracias. Bueno, le presento al profesor García Montalvo, Gracias. que nos es muy querido con lo que aprendemos con él. Sí, aprende mucho. Sí. Aprendemos todo, ¿verdad? Bueno, profesor, ¿se ha sentido a gusto? Sí, muy bien, encantado, como siempre. Pues nada, hasta la próxima. Muy bien, Gracias por estar con nosotros. Hasta luego, Gracias. adiós. Bueno.